Bienvenidos a todos. Reo la bendición justo para la palabra, miren. Estamos orando que pueda llegar Noemí, Señor, que pueda llegar. Y Dios la trajo justito. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Vamos a pasar rapidito a lo que Dios quiere hablarnos en esta tarde, casi noche. ¿Cuántos saben que servimos a un Dios vivo? Un Dios que habla, un Dios que va adelante, un Dios que advierte, un Dios que revela a los suyos las cosas que van a pasar antes de que sucedan. Amén. Dios las revela, Dios advierte, Dios avisa. Primer libro de Reyes, Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, capítulo 17. Es un texto que yo en lo personal prediqué muchas veces, pero Dios me lo dio hoy de nuevo, así que es para alguien, es para todos en realidad, para mí primeramente. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Señora, 17.1. 1 al 3 vamos a leer. ¿Lo tenemos todos? Vamos a esperar. ¿Ya está todos? Listo. Lo leemos y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así: Entonces Elías, tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab era un rey malo: Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia yo estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Vamos a hacer una breve oración. Cierre sus ojitos. Padre bueno, Padre lindo, gracias por poder estar aquí en esta noche. Gracias, papá, por haber convocado a las personas específicas a las cuales tú querías que esta palabra, Señor, llegara. Gracias, Rey, por tu bondad, por tu misericordia. Nos has guardado, nos has bendecido. Estamos comenzando una nueva semana. Estamos en el primer día de la semana, en la casa del Dios verdadero, en el día del Señor. Qué privilegio, Señor, poder estar ante tu presencia, Padre. Que hoy podemos tener la reverencia que merita estar en la presencia del Dios vivo, el Dios que nos formó en el vientre de nuestra madre, el Dios que nos ha guardado de tantas cosas malas, porque si estamos en pie, porque tú nos has guardado para este mismo día. Te pido que bendigas a mis hermanos, Señor, que hoy podamos estar sensibles a tu voz, sabiendo que tú hablas, Dios mío, pero que tú siempre has hablado a través de hombres y mujeres que se disponen a tu servicio, a través, Señor, de profetas, de evangelistas, de misioneros, de pastores, de predicadores. Usa mi vida, Padre. Yo hoy quiero ser un canal de bendición, Señor, que a través de mí tus hijos que están aquí congregados en este día puedan ser apacentados, puedan ser fortalecidos por esta palabra. Te damos gracias, reprendemos toda incredulidad, todo cansancio, toda distracción cae por tierra. Yo declaro, yo profetizo, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra cobrará vida en nosotros, que salimos de este lugar fortalecidos por lo que tu boca nos enseña, en el nombre poderoso de Jesús. Esta palabra tiene poder para transformar nuestras vidas, porque esta palabra no volverá a ti vacía. Declaro victoria sobre este mensaje en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Tome asiento, por favor. Primer punto, yo le puse: necesitamos ser sensibles a su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Sensibles a la voluntad de Dios. Dice el versículo 1 que Elías era un profeta de Dios, era un hombre lleno de la presencia de Dios, que Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab era un rey malo, un rey que hacía de todo para ofender a Dios: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino solamente por mi palabra. En un país como Israel, en un país como era Israel en ese tiempo, no en el Israel de ahora, que es una potencia mundial. El Israel de ese tiempo era una nación agrícola,
voy a aclarar cositas que nosotros ya sabemos solo por Romina. El resto de nosotros ya sabemos, ¿sí? Así que voy a aclarar cositas que ya el resto de nosotros saben. Israel era una nación agrícola, una nación que vivía de la siembra, del ganado, de las ovejas, de las cabras, de la leche, que viniera un tiempo de sequía era lo peor que le podía pasar. Y no estamos hablando de un mes de sequía. Usted después lea la historia, fueron 3 años y medio de sequía. ¿Qué ocurre cuando hay sequía? Los sembrados se pierden. ¿Qué ocurre con todo? El alimento, la fruta, la harina y por consecuencia el pan aumenta de precio. La aceituna, el aceite, el girasol, todo aumenta de precio. Entonces cuesta la vida más, alimentarse cuesta más, ¿sí? Y era un momento de tremenda crisis la que venía para Israel. Una gran prueba venía sobre el pueblo de Dios. Un tiempo de sequía, un tiempo de escasez, de hambruna, de enfermedades, porque cuando hay escasez de agua aparecen las pestes, las enfermedades, ¿sí? Era una gran crisis, pero esa crisis, iglesia, no era plan de Dios. ¿Cuándo sabe que Dios quiere bendecirnos? Él quiere bendecirte, decirle a tu hermano, Él quiere bendecirte. Él quiere bendecir tu casa, no mí, por eso te trajo. Por eso el colectivo vino más rápido que otras veces. Porque Dios quiere bendecir tu casa, ¿sí? Y Dios quiere bendecirnos, y por eso hace de todo para llamar nuestra atención. Esa crisis que venía sobre Israel no era plan de Dios. Esa crisis era una consecuencia. Repita conmigo, consecuencia. Era una consecuencia, ¿sí? Porque todo el pueblo de Dios estaba en una decadencia espiritual. Habían sacado a Dios de sus vidas. Lo habían dejado ahí en un rinconcito, como una parte más de sus vidas, ¿sí? Todo el pueblo, incluido el rey, que era la persona que debía velar porque el pueblo busque a Dios. Inclusive el rey era el que peor se portaba, ¿sí? Todo el pueblo estaba en rebeldía, todo el pueblo estaba en pecado, haciendo todo lo que Dios les había dicho que no hicieran. Entonces viene una consecuencia, porque cuando desobedecemos a Dios siempre van a haber consecuencias. Siempre. Esa crisis era una tremenda circunstancia que iba a traer un montón de angustia, pero esa crisis era para que la nación se volviera a Dios. Dice el proverbio callejero, ¿quién va al médico estando sano? Nadie. Nadie. ¿Cuándo buscamos ayuda? Cuando ya sentimos que tocamos fondo. A veces decimos, no, todavía no toco fondo, déjala o déjalo. Ya va a tocar fondo. Cuando toque fondo, ahí va a pedir ayuda. Y todos hemos llegado, yo al menos llegué así, ¿sí? Entonces esa circunstancia, por muy dolorosa que sea, termina siendo para vida, termina siendo para bendición, porque Dios lo que quiere es bendecirnos. Entonces permite esos momentos difíciles. El pueblo estaba haciendo todo lo que Dios le dijo que no hiciera. Ese tiempo de crisis tenía un propósito, que ellos se volvieran de verdad al Dios vivo. Y con todos nosotros, iglesias, ocurre lo mismo. La mayoría de las crisis que enfrentamos son consecuencias de nuestras malas decisiones. Toda decisión que tomemos que no esté dirigida por Dios, generalmente va a ser una mala decisión. Lo repito, toda decisión que tomemos, si no está dirigida por Dios, siempre va a ser una mala decisión. La Biblia dice que al hombre hay caminos que les parecen de vida, pero su final es de muerte. Dios va adelante. Dios ve lo que nosotros no. Él está en el cielo, tiene una perspectiva mayor. Nosotros estamos en el suelo y desde acá no se puede ver, pero desde el cielo Dios está viendo qué va a pasar, qué me va a pasar mañana, qué me va a pasar el mes que viene, qué me va a pasar el año que viene. Por eso es necesario que seamos, como le llamé al punto primero, sensibles a la voluntad de Dios. La mayoría de nuestras crisis son por no consultarle a Dios. Dios te bendiga, Romy. Amén. Lo peor que puede hacer alguien es sacar a Dios de su vida, sacar a Dios de su casa o descuidar la presencia de Dios. Es algo que no debemos hacer, porque si sacamos a Dios de nuestras vidas, iglesia, si hacemos lo que a Él no le agrada, si hacemos cosas sin consultarle, siempre habrán malas consecuencias. Amén. Y en esos tiempos de aflicción, Dios tratará de manera personal con cada uno de nosotros. Estamos viviendo una crisis a nivel mundial. No solamente en la Argentina, es una crisis a nivel mundial.
Y no pasó de casualidad. No es que un día un científico loco inventó un virus, como dicen esas teorías conspirativas, o no es que de repente de la nada, como dicen los infectólogos, un virus que normalmente se movía en los animales mutó y cambió de casualidad. No, yo estoy seguro que no. Y recíbelo de parte de Dios. Dios está detrás de todo lo que está pasando. Detrás de todo lo que está pasando está Dios. ¿Ven? ¿Qué poderoso de la tierra hubiera podido detener al planeta como lo hizo nuestro Dios con un virus? Nadie. ¿Usted recuerda el año pasado que los aeropuertos estaban totalmente cerrados? No volaba ni un solo avión en el mundo entero. No había dónde guardar los aviones. No había dónde guardar los aviones. ¿Quién lo hizo? Dios. Era Dios diciéndoles, ven que el poder de la tierra es limitado. Un virus chiquitito fue suficiente para afectar al planeta completo. Iglesia, amén. ¿Qué debemos hacer entonces? Venir y buscar al Señor como lo está haciendo usted. Amén, amado. Yo me quería poner los anteojos, pero me los voy a poner. Mire lo que yo ponía: si hacemos lo que no le agrada al Señor, si hacemos cosas sin consultarle, siempre habrán malas consecuencias. Y en los tiempos de aflicción, en los tiempos de crisis, Dios tiene un trato personal con cada uno de nosotros. Dios te bendiga, Gaby. Bienvenido. Porque Dios trata no solamente con la iglesia, sino también con el que no cree. Porque Dios es Dios que juzga a todas las naciones, lo dice la Biblia. Aún el ateo está siendo tratado por Dios. Él no lo sabe, pero está siendo tratado por Dios. Amén. Lo que está pasando a nivel país y a nivel mundial no pasa porque sí. Es Dios que está hablando, es Dios que está llamando a las personas a la conversión. Es Dios que está llamando a las personas para que lo busquen a Él, tanto a la iglesia como a los no creyentes. Versículo 2. Y vino a él, es decir, al profeta Elías, palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente a Jericó. Preste atención, por favor. ¿Cuántos de nosotros sabemos frente al Jordán? Amén. Jericó me salió. ¿Cuántos saben que servimos a un Dios muy grande, muy poderoso, muy grande? En medio de esa crisis, Dios no lo manda al profeta a predicarle. Le está hablando el Señor a un pregonero, a un hombre llamado a advertir, a un hombre a predicar, que de hecho más adelante, si usted continúa la historia en su casa, el profeta lo hace. Pero en ese tiempo no era tiempo todavía de que el profeta fuera a llamar a las personas al arrepentimiento. Estamos leyendo en el capítulo 17, recuerda que en el capítulo 18 él llama al pueblo y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos caminos? Todavía no había llegado ese día. Todavía no estaba en los planes de Dios, pero todavía no era el momento. El Señor lo llama al pregonero, al hombre llamado a predicar, y le dice lo siguiente: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. El Señor lo manda al profeta a que se esconda. Dios manda al profeta a esconderse. Al profeta Elías. Mire lo que yo indagué. El arroyo Querit corría en lo profundo de un cañón. ¿Sabe lo que significa Querit? Garganta. Era un arroyo que corría así, con un despeñadero de un lado y un despeñadero del otro. Él, para esconderse ahí, seguramente tenía que, no sé, colgarse con sogas y meterse ahí como una especie de cueva. Y Dios lo manda al profeta a esconderse. Allí debía ir el profeta a esconderse. Ahora hagámonos esta pregunta, amados. Si Dios nos manda a escondernos a nosotros, ¿qué haríamos? Lo primero que diríamos: no es de Dios. No es de Dios. Reprendo al diablo, yo soy un Dios poderoso. ¿Dónde están las balas que le pongo el pecho? ¿Ah? Dios le estaba diciendo al hombre que hacía llover fuego del cielo: escóndete. Una locura. Pero Dios estaba tratando con él, como trata con cada uno de nosotros, iglesia. Amén. Como trata con cada uno de nosotros. Nosotros reprenderíamos pensamientos del diablo, y me unjo con aceite para que me saque estos pensamientos del diablo, porque somos hijos de Dios y no debemos escondernos. Hermano, míreme, tranquilo, que no lo estoy mandando a que se esconda, pero necesitamos ser sensibles a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sarita,
Solamente vos. Juan 10, 37 al 39 y agarrá el micrófono, por favor. Ah, ese que estuviste usando vos. Sí, 37 al 39. Dice la palabra del Señor. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía Juan 10. Ahora sí. Si no hago las obras de mi Padre, no me creéis, mas si las hago, aunque no me creéis a mí, creed las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se le escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán. A ver, ese último, donde dice que los judíos procuraron agarrarle. ¿Qué hizo Jesús? 39. ¿Hasta ahí? El 39, léelo de nuevo. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos. ¿Está entendiendo? Tremendo, sí. Jesús se escapó de los judíos que querían atraparlo. Hechos 14, 4. Se escapó Jesús. Él podía haber orado y que un rayo los calcines, sin embargo, se escapó. Hechos 14, 4 al 7. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina. Se levantó un gran alboroto y dice que querían matarlos y apedrearlos. ¿Qué hicieron los apóstoles? Pablo estaba entre ellos, huyeron. Jesús escapó de los judíos. Ya está, Sarita, gracias. Dios te bendiga. Los apóstoles huyeron cuando hubo peligro. Iglesia, no te estoy mandando a escapar, no te estoy mandando a meterte en el placar y debajo de la cama. Te estoy diciendo que necesitamos ser sensibles a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para saber cuándo sí y cuándo no. Para saber cuándo avanzar y conquistar y cuándo escapar y protegernos. Y para saber cuándo insistir en algo y cuándo soltar. Necesitamos la guía de Dios. Esto lo voy a leer yo. Mateo, versículo 7. Usted quédese en Reyes, no se mueva. Se lo leo para usted. Mateo 7:6 dice, está hablando Jesús, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que los pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Está hablando Jesús, ¿sí? Y dice en Proverbio, la Biblia advierte que tanto cerdos como perros son aquellos que después de haber sido limpiados y lavados vuelven al lugar de donde los sacaron. No está hablando de incrédulos, son aquellos que conocen, han estado en la presencia de Dios, pero han vuelto atrás. Son aquellos que conocían, pero han decidido apartarse nuevamente al mundo. Nosotros muchas veces insistimos en donde no hay que insistir, no por soltarlos, no me malinterprete por favor, sino porque todavía no es el tiempo en que Dios termine de tratar ese corazón. Muchas veces nosotros en nuestro insistir lo que hacemos es que la gente nos escape de nosotros. Ay, no, ahí viene el pesado ese, la pesada que me saca, me quiere llevar por la fuerza a la iglesia. No le estoy diciendo que no evangelice. Necesitamos la guía de Dios. Por favor, recíbalo en el Espíritu. Nosotros muchas veces insistimos cuando no hay que insistir. Debemos dejar que Dios trate con esos corazones. ¿Cuántos dicen amén? Por eso le dejo como tarea para usted, ore y que Dios le guíe cuándo insistir y cuándo no. Amén. Hasta que llegue el tiempo preciso, cuando Dios te diga, ahora ese corazón está listo para ser traído a la presencia del Señor. Hay que esperar el tiempo de Dios. Amén. Necesitamos ser sensibles a la voluntad de Dios. Repita conmigo, necesitamos ser sensibles a la voluntad de Dios. Yo le imagino a Elías diciendo, pero si yo puedo orar, Dios me ha dado fe que yo puedo orar y hacer llover fuego del cielo y me manda que me esconda. Estaba probando el corazón del profeta y si lo iba a obedecer o no.
Si a un profeta que hacía llover fuego del cielo, Dios le ordenó esconderse, si el propio Jesucristo escapó en una oportunidad, porque no lo hizo siempre, si los apóstoles también huyeron cuando hubo peligro, nosotros podemos llegar a necesitar hacer lo mismo en alguna circunstancia. Yo creo que sí. Amén. Segundo punto, Dios vela por los suyos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El Señor vela por los suyos. Estamos en Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 4. Dice el Señor: escóndete en el arroyo Querit, y a continuación le dice esto: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si Dios te mandó a esconderte, escondete. Si Dios te dice que salga, salga. Salga. Porque si Dios dice que salgamos y nos quedamos, estamos pecando. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. Pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¿Cuántos podemos dar testimonio, iglesia, de que en tiempos de escasez, en tiempos de crisis, Dios nos ha rodeado de abundancia? Decir que si yo digo que estoy pasando hambre, estoy mintiendo. Mire, si se llega a salir este botón, ocúltese, porque es un disparo. ¿Sí? ¿Cuánto podemos dar testimonio de que en tiempos donde abunda la crisis y la escasez, Dios nos ha rodeado de abundancia a todos, iglesia? En tiempos de sequía, el profeta tuvo agua. En tiempo de hambre, el profeta tuvo comida. Dios le proveyó su alimento. ¿Cuántos damos gloria a Dios por eso? Porque Dios nos provee, amor, Dios nos provee. Nosotros somos testimonio. Tenemos 2 hijos, pagamos alquiler, pago internet, tenemos leche, tenemos pañales, tenemos ropa. Es Dios. Dios no nos hace falta, al contrario, tenemos que empezar a aflojarle un poquito a esto. ¿Sí? Y no es que estamos a polenta, comemos carne, comemos pollo, comemos asado, chorizo, de todo lo que queramos. Dios es bueno. En medio de la circunstancia más difícil, Dios provee para los suyos, iglesia. Y si estás pasando escasez, resiste, porque está Dios tratando el corazón. Pero esa escasez no es para siempre. Amén. Si estamos pasando escasez, volvámonos una mujer de Dios o un hombre comprometido con Dios, y el Señor va a proveer, porque Dios provee para los suyos. Dios cuida a los suyos. Dios provee para sus siervos. Dios libra a los que en Él confían. Quédese ahí usted. Hoy vine bueno, no lo voy a hacer pasar por toda la Biblia. Solo por hoy vine buenito. Y le voy a leer Levíticos. Usted quédese en Primera de Reyes, porque yo voy a seguir ahí. Levíticos 11, 13. Mire lo que dice: y de las aves, estas tendréis como abominación. No se comerán ni se tocarán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, y todo cuervo según su especie. El cuervo era una ave inmunda. Y eso lo dijo Dios cuando le entregó las leyes a Moisés. Le dijo: no deben ni siquiera tocar un cuervo, porque el que toque un cuervo queda automáticamente inmundo, y tiene que hacer todo un ritual y lavaje, y antes de que caiga el sol presentar un animal y sacrificarlo para que vuelva a quedar puro. Sin embargo, al profeta, el mismo Dios que dijo que el cuervo es inmundo y no debe tocarlo, dijo: yo te voy a llevar comida a través de un cuervo. No le podía haber llevado comida a través, no sé, de un búho, de una cigüeña, no sé, de un gorrión, de una paloma. ¿Con quién estaba tratando el Señor? Con el corazón del profeta. ¿Cuántos saben que Dios trata nuestros corazones? Dios trata nuestros corazones. Ni siquiera podían tocar al cuervo, pero el Señor ordenó que fueran cuervos los que le llevaran pan y carne al profeta. El mismo Dios que dijo que el cuervo era horrible, después le dice: un cuervo es el que te va a llevar alimento en medio de la crisis. Amén. En medio de esa tremenda crisis, el Señor le dice al profeta: no te muevas, todavía no es tiempo de que avances. Escondete frente al arroyo.
y por un tiempo cuervos te van a alimentar. Iglesia, ¿estamos preparados para que cuervos nos traigan las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Yo sí. Yo sí. Yo tengo la mente más abierta que la pastora. No sé si para bien o para mal, pero yo la tengo más abierta. Es decir, si un político golpea la puerta de mi casa y no me viene con que votá tal y tal, o con cosas raras, yo le recibo lo que tenga para darme. Porque Dios usa cuervos. Dice que los impíos amontonan ¿para quién? Para ellos. Para nosotros. Para los hijos de Dios. Es bíblico. Los impíos amontonan para los hijos de Dios. Así que hágame caso, prepárese para que cuervos se presenten en su casa, y no estoy hablando de aves, entiéndame por favor, para llevarle las bendiciones que van a ser de Dios. Esos cuervos pueden ser personas que no conozcas, personas que no creen en Dios, personas que no te caen bien, de repente Dios las toca y te van a bendecir. Personas que en otro tiempo te hicieron daño, prepárate porque puede llegar esa persona y decir, esto me dijo Dios que te traiga. ¿Sí? Esos cuervos pueden ser gente que solamente pensaba en sí mismos, pero serán tocados para bendecir tu hogar. ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos recibimos? ¿Cuántos saben que los cuervos eran carnívoros? Si el cuervo encontraba carne, se la comía él. Sin embargo, sobrenaturalmente, el cuervo en ese momento dejaba de pensar en sí mismo y en amontonar para él mismo, y porque Dios dice, yo quiero que bendigas a mi siervo, yo quiero que bendigas a mi sierva, y esos animales dejaban de comer ellos y llevaban lo que el Señor había determinado que debía sustentar a Elías. Obediente, más que nosotros. Le pongo un ejemplo máximo. Si se apareciera un macumbero en la puerta de ahí, de la casa, con 5 kilos de asado, ¿lo recibimos? Yo sí. Yo sí. Yo lo oro y lo como. Está consagrado. Yo sí. Pero Pablo dice, si está, yo pues ya sabes que está consagrado. Después, si querés, tenemos un debate de los que tenemos siempre. Pablo dice, yo como de lo que se me ponga en la mesa, como y oro, y bendigo y como. No, él dice, yo soy libre, pero que mi libertad no sea de tropiezo con el que todavía no ha madurado su fe. Yo quiero dar testimonio como un viaje misionero en Bolivia. Yo quiero dar testimonio como en un viaje misionero en Bolivia, cuando Dios nos llevó, pasábamos mucha necesidad y teníamos que tomar, digamos, un transporte que estuviéramos en capital para venirnos. Y eran tipo 10 de la noche, nos persigue un borracho, y síganos el borracho, y síganos el borracho, y que nos invitaba a comer pollo, y nosotros, pero un borracho, un impío, teníamos hambre, y ¿sabe qué dijo el borracho? Dios me envió para que los alimente. Señor, los cuervos que no reciban en otro lado, mandalos para mi casa, porque yo los recibo. Amén. Tercer punto. Primer libro de Reyes, capítulo 17, que es donde está usted, versículo 8. Vino luego a él, a Elías, palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón. Esto es suelo fuera de Israel, era suelo gentil, tierra extranjera. Levántate, le dice Dios a Elías, y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dios hace esas cosas. Dios mandó al profeta. Dios no mandó al profeta a la casa del más rico de Sarepta. De seguro en Sarepta había gente rica. No lo mandó a la casa del más rico. Lo mandó a la casa de una viuda, una mujer que no tenía nada. No mandó Dios al profeta a la casa de una persona acaudalada, sino a la casa de una viuda, a la casa de una mujer extranjera. Amén. Recordemos que en Israel, los israelitas no se juntaban con extranjeros. ¿Recuerdan cuando el Espíritu Santo le dice en visión, anda a la casa de Cornelio, porque allí están reunidos y están buscando mi presencia y necesitan que alguien les enseñe el Evangelio? ¿Y qué hace
Pedro va, pero antes de entrar dice, ustedes saben cuán abominable es para mí entrar bajo el techo de un gentil. Ellos no se juntaban con los incircuncisos, pecadores. Ellos solamente se juntaban entre ellos porque había una ley que les decía que no tenían que juntarse. Sin embargo, el Señor le dice, en Israel había muchas viudas, en Israel había muchas. De hecho, Jesucristo cita este texto, dice, había un montón de viudas en Israel. Sin embargo, el Señor lo mandó a Elías a la casa de una viuda extranjera en Sarepta. El Señor estaba ahí tratando el corazón del profeta a full, como muchas veces lo hace con nosotros, ¿sí? Para ellos entrar en casa de un extranjero era abominación. ¿Por qué envió Dios a Elías a la casa de esa viuda? Porque ya había decidido el Señor en su corazón bendecir la casa de esa mujer en medio de una crisis tan grande. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Amén. Dios ya había decidido bendecir ese hogar. Ya lo había decidido. Ese era el plan de Dios. Amén. Pero el corazón de esa viuda, amado, también iba a ser procesado, porque Dios procesa a los que lo buscan y a los que no lo buscan, al que cree y al que no cree, al que está acá luchando con su pecado, diciendo, Dios, ayúdame, quiero agradarte, y también está con el ateo que dice Dios no existe, o con el otro que dice mi Dios es un árbol, un palo. Dios trata con todo. El Señor iba a bendecir el corazón el hogar de esa viuda, pero antes también la iba a procesar. Versículo 10. Entonces él se levantó, se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, de aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña, y el profeta la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Dios quería que en medio de tanto hambre a esa mujer y a su hijo jamás les faltara harina y aceite. Y por causa de eso Dios envió respuesta del cielo para la necesidad de esa mujer. Pero al igual que con el caso de Elías y los cuervos, el corazón de esta viuda iba a ser tratado. Porque a ella el Señor no le envió un político con un camión cargado de pack de harina y tachos de aceite, que hubiera dicho, gracias Señor, sí, descárguemelo ahí. No le envió al rico del pueblo diciéndole, a ver, decime cuánta plata necesitas, te firmo un cheque para que compres acá en el súper todo lo que hace falta. No, la bendición de Dios estaba camuflada, estaba disfrazada. Permítame el mensaje, permítame la palabra, amén. El Señor envió respuesta, la respuesta de Dios para esta viuda. Su milagro estaba camuflado en la vida de un hombre pobre, parado en la puerta de su casa, que le estaba diciendo, dame un vaso de agua en medio de una sequía. Esperemos un segundito, por favor. ¿Qué hacemos nosotros cuando fuéramos la vida? Exacto, estás adelantando la predica. Exactamente. Como que alguien te quede, no sé, medio kilo de leche en polvo y alguien te diga, practícate con los hijos con agua. Pero yo le voy a sacar la leche a mis hijos, la situación es esa. Es exactamente la misma. Y puede ser Dios con ganas de bendecirlo, ¿y qué hago? ¿Pongo en primer lugar el hambre de mis hijos? Y me estoy adelantando la prédica. Porque Dios lo que quiere es que le demos el primer lugar. Amén. Ya me adelanté nomás. Dios quiere que le demos el primer lugar. Noemí, como hiciste hoy, mamá, hoy te guerreaste la bendición. ¿Cómo puedes estar en tu casa? Ay, no, cuando comiencen a las 7 voy a ir, así no tengo que andar corriendo. Estoy cansada, de seguro te levantaste temprano, de seguro anduviste corriendo de un lado para el otro. Cuando finalmente se decida que sí, que no, que a las 6, que a las 7, al final no se decide. Cuando me avisa, entonces, bueno, no, hoy te guerreaste la bendición. Y Dios quiere bendecir tu casa. Por eso te trajo. Por eso Él puso en tu corazón el deseo. Quizás el domingo pasado por ahí no lo hiciste, pero hoy Dios lo puso. Porque quería que estuvieras presente aquí para escuchar esta palabra. Amén. La respuesta de Dios para esta viuda estaba disfrazado, camuflado detrás de la vida de un hombre pobre que le decía, dame un vaso de agua en medio de una sequía. Un vaso de agua en medio de una sequía era algo muy preciado. No era cualquier cosa. Ella pudo haber decidido no gastar la poca agua que tenía para ella y para su hijo y decir, no te voy a dar el agua porque yo la necesito. Además es un extraño, no es un pariente, no te voy a dar agua. Pero esa no fue la actitud de esta mujer. Amén. ¿Cuántos queremos ser bendecidos por Dios, iglesia?
¿Sabe dónde está el secreto para la abundancia? Cierre sus ojitos y preste bien atención y pare bien sus antenitas. Si querés ser bendecido por Dios de manera sobrenatural y que no importa que afuera caiga, pero fuego del cielo y que la tierra no produzca nada, pero que tu casa esté siempre bendecida. ¿Cuántos quieren el secreto? El secreto está en dar. ¿Cuántos dicen amén? El secreto está en ser generoso. El secreto está en ser dadivoso. El secreto está en no ser mezquino con nadie y mucho menos con Dios. Ahí está el secreto. Abra sus ojos, usted siga ahí, porque como ya le dije, hoy viene buenito. Y yo voy a leer para usted Marcos, capítulo 12, versículo 41. Mire lo que dice. Estando Jesús sentado delante del arca de las ofrendas, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Pero vino una viuda pobre y echó 2 blanquitas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto les digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Nosotros decimos, quizás usted no, pero yo lo he dicho, cuando esté mejor voy a comenzar a dar. Ahora cuando Dios me bendiga voy a empezar a bendecir. Si me sale el juicio, voy a comprar unas nuevas cortinas para la iglesia. Señor, acuérdate, si querés cortina, que me salga el juicio. Cuando me aumentan el trabajo, voy a empezar a bendecir a ese que pide ahí en la esquina todos los días para comer. No funciona así, iglesia. No funciona así. Cuando esté mejor, ahí sí voy a empezar a ser generoso. Pero Dios te dice en esta noche: dame a mí primero y la abundancia llegará a tu hogar. Dame a mí primero y la abundancia llegará a tu hogar. Y no estoy hablando de plata, por favor, que Dios me libre de predicar por dinero. Nunca prediqué por dinero. Yo no sirvo por dinero. Nunca. ¿Sí? Dame a mí primero, te dice Dios. Dame a mí primero. Versículo 11. Deme tiempo a llegar. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 11. Y yendo de ella, ¿qué hizo la viuda? Dijo: no, acá hay alguien que necesita. Papá, tomaremos menos agüita nosotros, pero lo poquito que tengamos vamos a compartir con el que está necesitado. Yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar, el profeta la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella le respondió: vive Jehová, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor. ¿Cuántos dicen amén? Ve y haz como has dicho. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después, repite conmigo, después harás para ti y para tu hijo. Dame a mí primero, dice Dios. Elías no le dijo: listo, perfecto, ya que tenés tan poquita harina, cociná para vos y para tu hijo como planeaste, y de lo que hayas preparado, convidame un poquito para mí. Elías le dijo a la viuda: andá, agarrá esa harina que tenés, sacá el aceite, agregale la harina, agregale el agua, agregale la sal, amasala, formá la masa, llevala al horno, cocela y tráemela a mí primero, y después vas a hacer para vos y para tu hijo. Después harás para vos y para tu hijo. Primero yo, le dijo Dios. Amén. Y primero yo, te dice Dios en esta noche, iglesia. Primero yo, después tus hijos. Amén. Primero yo, después tu familia. Primero yo, después tu casa. Yo sé que muchos me apedrearían por esta prédica, porque hoy primero es la familia. Primero es la familia. No, nada de servir a Dios y dejar la familia, porque para irte tenés que dejar la familia con todo pago. 3 meses de alquiler pago, la heladera llena, pack de pañales, kilos de leche. Si no, sos un irresponsable. Así es fácil. Primero yo, te dice Dios. En esta noche, primero yo. ¿Querés ser bendecido de manera sobrenatural? Probalo a Dios. Probadme ahora en esto, dice el Señor. Pruébenme. Denme el primer lugar y van a ver si no bendigo sus casas. Después tus hijos, después tu familia, después tu casa.
primero yo. La decisión es nuestra, iglesia, es personal. Dios no obliga a nadie. Reciba este consejo que le voy a dar esta noche. Es buen negocio dar el primer lugar a Dios en todo. Es buen negocio, nos conviene. Nos conviene, nosotros somos los bendecidos. Versículo 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. ¿Cuántos recibimos? Ni el aceite de la vasija disminuirá. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Hasta el día en que Jehová haga llover nuevamente sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él primero, dándole el primer lugar a Dios. Me perdí. Y ella y su casa muchos días, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová Dios había dicho por Elías. El resto pasaba hambre. ¿Esa viuda? No. El resto pasaba necesidad, pero en esa casa no. El resto gastaba fortuna para comprar harina. ¿Recuerdan cuando vinieron los siete años de vacas flacas en Egipto? Como José dijo, bueno, ¿quieren trigo? Yo les doy. Primero vendieron sus animales, después vendieron sus casas, después vendieron sus terrenos, después se vendieron ellos mismos porque tenían que comer. Entonces el resto gastaba fortuna en conseguir un puñadito de harina. En la casa de esa mujer había harina de sobra. ¿Por qué? Porque le dio el primer lugar a Dios. Porque le dio el primer lugar a Dios. El resto pasaba escasez, pero la viuda y su hijo estaban rodeados de abundancia. ¿Por qué? Porque le dieron el primer lugar a Dios. Porque dejaron de ponerse ellos en el primer lugar. Y su problema, pobrecito yo, y que me falta esto, y que estoy mal, porque Dios no me bendice, Dios no me bendice. Cuando logremos despojarnos de nuestro propio yo y de sentirnos que somos los que más sufren en este mundo, y podamos reconocer cuán bendecidos estamos, porque estamos muy bendecidos. Y entonces ahí el Señor nos va a bendecir. ¿Amén? ¿Cuántos lo reciben? ¡Amén! Muchas veces prediqué sobre esta historia, iglesia, y siempre la finalicé aquí. Siempre. Pero vamos a seguir leyendo. Miren lo que me revelaba Dios. Versículo 17. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de casa, la mujer que hospedaba a Elías. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. El chico murió enfermo, porque como les decía al principio, cuando viene sequía, aparece la hambruna y aparecen las pestes. Versículo 18. Y ella le dijo a Elías: ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Él le dijo: dame acá a tu hijo. Entrégame tu hijo, le dijo Dios. Entonces él lo tomó en su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová, Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir su hijo. Y se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdadera en tu boca. ¿Cuántos saben que Dios va adelante? ¿Cuántos saben que Dios sabe lo que nosotros no? El verdadero milagro en la casa de esta mujer viuda no fue que tuviera harina y aceite, esa era la añadidura. El verdadero milagro fue que el hijo de esta mujer resucitó, que el hijo de esta mujer entendida no muriera para siempre, sino que resucitara. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Esta mujer entendida, dándole el primer lugar a Dios, recibiendo la presencia de Dios bajo su techo, porque al recibir a Elías, la presencia de Dios entró en ese hogar. Esa mujer entendida, cuidando la presencia de Dios, porque ella atendió a ese hombre, y atendiendo a ese hombre estaba atendiendo a la presencia de Dios, ¿sí? Cuidando la presencia de Dios bajo su techo, fue bendecida con vida, salud y alimento en medio de tremenda crisis. Pongámonos en pie, por favor. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Recuerdo que alguien dijo, no sé, que cuando venía un pariente a tomar vino en su casa no negociaba, decía, no, bajo mi techo no se toma alcohol. ¿Quién lo dijo? Gloria a Dios, Sarita, mujer entendida. ¿Sí? Dice que Dios honra a los que le honran. Ay, no, mi pariente me va a llamar fanático, se va a enojar, capaz que no venga más a visitarme. ¿Con quién queremos quedar bien? ¿Con el hombre o con Dios? Nos conviene quedar bien con Dios. Amén. Cierre sus ojitos. Pregunta para cada uno de nosotros. ¿Le estamos dando el primer lugar a Dios en nuestros corazones? ¿Estamos dando el primer lugar? Noemí Zapata, hoy lo hiciste. Hoy le diste el primer lugar al Señor. Amén. Yo creo que no lo hacemos todo el tiempo. Y la idea no es acusar a nadie, sino confrontarnos con nuestra realidad. Porque primero está el propio plan, el propio problema, la propia necesidad. Primero está la familia, primero están los hijos, primero está el trabajo y recién Dios, a veces. Y hacer eso está mal, iglesia. Pero hoy es un día de oportunidad, hoy es un día para corregir, por eso Dios te trajo. Gloria a Dios por tu trabajo, porque Dios te provee las fuerzas para ir a trabajar. Hay muchos que no tienen trabajo. Aún dentro de la iglesia hay gente que ora por ese trabajo, pero que ese trabajo no te aparte. No te aparte de la presencia de Dios. Hoy es un día de oportunidad para corregir. Dame primero a mí, te dice Dios. Dame primero a mí. Después harás para tus hijos. Después vienen tus planes. El reino de los cielos y su justicia primero. Y todo lo demás vendrá como añadidura. Dame agua en medio de la sequía, te dice Dios. Dame eso que tanto cuidas, eso que tanto te cuesta conseguir. Amén. Esa mujer amasó, cocinó, entregó lo único que tenía, trabajó muchísimo, quizás sin fuerza, quizás sin ánimos, sirvió a Dios y haciéndolo, ella no sabía que Dios estaba dispuesto a bendecir su hogar y además guardar la vida de su hijo como recompensa a su servicio. Por eso sirve a Dios con gozo, con alegría. El que espera para dar cuando le sobre, esa ofrenda no es exaltada, dice Dios. Los ricos vienen y tiran billetes grandes porque les sobra, tienen mucho. ¿Sabe cuándo la ofrenda agrada a Dios? Así sean 2 pesos que tengas en tu bolsillo. Darlo diciendo, no sé lo que vas a hacer, pero yo acá Dios te doy. Y Dios te recompensa. Y entiéndame por favor, Dios no necesita nuestra plata. Dios no la necesita. Dios quiere que le demos el primer lugar porque muchas veces es el dinero o el trabajo lo que está en primer lugar y no Dios. Amén. El que espere para dar cuando le sobre pasará mucha necesidad. Dice que el sueldo cae como en saco roto. Tienen que 2, 3 trabajos, pero se rompen las cosas, se pierden las cosas, el dinero no alcanza, hay que comprar medicamento, algo ocurre siempre y es como que el resultado del esfuerzo cae en saco roto. Pero aquel que busca a Dios, el Señor le multiplica lo poquito que tenga y te bendice para que bendigas a otro. El que da de lo que no tiene, el que de su escasez da a Dios o al que necesita, ese será exaltado, como fue exaltada esa viuda. Esa ofrenda será alabada por Dios y esa persona será bendecida por Dios. Amén. Iglesia, cuando Dios envíe cuervos a la puerta de tu casa, recibe lo que te lleven. Yo no voy a recibir. Estamos en medio de una gran crisis a nivel mundial y necesitamos hoy más que nunca ser sensibles a la voluntad de Dios. Es vital darle el primer lugar a Dios en todo, para que Dios guarde tu casa, para que Dios guarde a los tuyos, tu familia, tus hijos, tu trabajo. Hay mucha gente quizás va a ser despedida si la situación empeora, pero si le das el primer lugar a Dios en tu corazón, tu puesto de trabajo estará seguro, cuidado por Dios. Es vital ser guiados por el Señor en todo, para que podamos insistir cuando sea tiempo de insistir, pero que también podamos soltar cuando haya que soltar. Salir cuando haya que salir y movernos o escondernos si Dios dice que es tiempo de escondernos. Amén. En medio de la escasez, iglesia, hay provisión para todos aquellos que le dan el primer lugar a Dios. Allí donde está, levanta tus manos al cielo y habla con el Señor. No te guíes por mi oración. Cada uno estamos ante la presencia de Dios. Allí donde estás podés reconocer, no sé, yo tengo temor de decir que le doy el primer lugar a Dios porque tengo miedo a estar engañado conmigo mismo.
Padre, te pido que nos ayudes, que ayudes a mis hermanos, papá, a darte el primer lugar, Dios mío, a darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Que cuando tú pidas seamos personas que entreguen, que no pongamos excusas, Dios mío, que seamos rápidos para dar. Yo te doy gracias porque en este lugar tú has levantado gente generosa, gente dadivosa, gente que siembra. Yo puedo dar testimonio, Padre, de que tú eres un Dios fiel y verdadero, Dios mío. Gracias por lo que estás haciendo en este lugar. En tiempo de escasez es cuando tú más has bendecido nuestras vidas, papá. Gracias, Señor, porque aún sin merecerlo tú lo haces, Dios mío, porque tú eres fiel a tus promesas, tú eres fiel a tus palabras. Te pido que bendigas el hogar de cada uno de mis hermanos, papá. Te pido que bendigas sus vidas, Dios mío, que abra la ventana de los cielos y derrame bendición hasta que sobreabunde en todas las áreas de nuestras vidas. Señor, que reprende por nosotros al devorador, al saltón, a la langosta, Padre, la miseria, la escasez, la plaga, la enfermedad, la reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Hoy queremos darte lo que tú estás pidiendo. Hoy queremos permitirte, Señor, que tú señorees en nuestros hogares y ser gente que cuide tu presencia, Padre. Queremos ser gente que cuide tu presencia, que la atesore. La mayor bendición, Señor, es tener a Dios en nuestra casa, bajo nuestro techo, Padre. ¿De qué sirve tener una casa lujosa? ¿De qué sirve tener cuenta en el banco, Señor, y estar perdidos en tinieblas? Padre, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Santo, sirviéndote a ti, tú le provees al que te cree. Te pido que levantes siervos, hombres y mujeres de fe, papá, que te sirvan con gozo, que te sirvan con excelencia, que te sirvan, Señor, con corazón agradecido, Padre, sabiendo que tú eres fiel y recompensas al que te sirve, papá, porque tú no eres deudor de nadie, Señor. Nadie puede decir a mi Dios me debe. Al contrario, tú nos das bendiciones que no merecemos, papá. Gracias por esta palabra, Señor. Ayúdanos, queremos estar sensibles a tu voz, sensibles a tu voluntad, Dios mío. Hoy queremos buscarte, queremos venir a cobijarnos bajo la pluma de tus alas, en medio de tanta crisis, en medio de tanta mortandad, Señor. No corremos a la política, no corremos, Señor, al dinero, corremos al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios dueño del oro y de la plata, al Dios que resucita a los muertos. Gracias porque estábamos muertos, Señor, pero al día que llegaste a nuestras vidas, la vida, Señor, la vida del Dios vivo vino sobre nosotros y nuestros hogares. Clamamos por los que todavía están luchados, por los que todavía no han llegado. Nos ponemos en la brecha por ellos, sabiendo que tú eres un Dios que bendice a las familias. Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Aquí estamos creyéndote, Señor. Danos convicción como nos hablaste a través de Sarita. Queremos estar convencidos que nada nos mueva, papá. No queremos ser gente emocionalista, papá. En el nombre de Jesús queremos ser gente con decisiones firmes, sabiendo, Dios mío, que tú probarás nuestros corazones, porque venir a la casa de Dios cuando estamos gozosos es fácil, pero también tocará servir el día que nos sintamos luchados. También tocará venir el día que no nos sintamos bien, Señor, sabiendo que esa es la adoración que tú recibes, papá. En el nombre de Jesús, fortalece a mis hermanos, fortalece mi vida. Yo declaro que esta palabra no volverá a ti vacía. Yo reprendo en el nombre de Jesús todo lo que quiere frenar al pueblo, todo amor, Señor, por las cosas materiales, lo reprendemos, lo echo de mi corazón. Guárdanos del engaño de la riqueza, guárdanos, Dios mío, de adorar la bendición, Señor, descuidando al Dios que bendice. Queremos ser gente que te honra a ti, Padre, en el nombre de Jesús. Acepta lo que traemos. Acéptalo, papá. Acepta la ofrenda, Señor. Que tú en esta noche veas en nuestros corazones lo que viste en el corazón de Abel. Tú exaltaste su ofrenda, papá. En el nombre de Jesús, Dios mío, te pido que recibas como olor fragante nuestras vidas, Dios mío, nuestro corazón. Que podamos ser en esta noche personas que dispongan toda su ser, toda su vida, toda su existencia para servirte en el nombre poderoso de Jesús. Que podamos despojarnos, Señor, de nuestros propios planes y nuestros propios intereses, sabiendo que tú tienes mejores planes para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Dios mío. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.